Buenas tardes, sean todos bienvenidos a otra edición del Seminario Internacional de Matemática. Hoy tenemos como invitado al profesor José Rafael León. Él es profesor de la UDELAR en Uruguay y profesor también de la UCB en Venezuela. Cuando quiera. Bueno, primero voy a pedir disculpas porque he preparado esta charla con cierta velocidad, porque en realidad esta es una charla que yo voy a dar en México la semana que viene y la estaba pensando y ayer en la mañana me mandó un mensaje Cristi y Cris me dijo que sí podía tomar esto y dije, bueno, voy a adelantar un poco, pero claro, como ustedes comprenderán, estuve prácticamente todo el día de ayer preparando y seguramente va a haber cosas que con ciertas imperfecciones. Bueno, esto va a ser prepárate para los tomates, entonces. Esto va a ser un popurrí porque en realidad el tema, a pesar de que es un tema de estadística, tiene ecuaciones diferenciales estocásticas, un poquito de ecuaciones derivadas parciales y tiene al final una visión moderna de cómo se hace la selección de un modelo estadístico. Yo tengo que reconocer que fui testigo de cómo empezó en Orsay, cómo empezó esa nueva técnica. Entonces, sin ambaje vamos a comenzar. El título es Estimación adaptativa de densidades a soporte compacto bajo condiciones de mezcla. Las condiciones de mezcla es que las observaciones que tenemos no son independientes, son idénticamente distribuidas, pero no son independientes, sino que son independientes cuando ellas se alejan, entre comillas, en el tiempo. Bueno, mi esquema de la exposición, al principio voy a hacer una introducción más o menos larga porque yo sé que aquí hay mucho matemático que no tiene el contacto cotidiano con la estadística y voy entonces a hacer un poco, voy a colocar el problema en su transcurso histórico y además luego voy a hablar de la estimación óptima de densidades a soporte compacto y después voy a motivar el problema que voy a desarrollar al final, que va a ser un poco técnico, pero lo voy a motivar con un ejemplo específico de la determinación del hábitat de elefantes en un parque de Zimbabue. Después voy a hablar del problema matemático, su solución, y después me voy a concentrar para finalizar en la estimación de las densidades que tienen soporte compacto. Me voy a restringir al principio en dimensión 1 y después en dimensión 2. Todo lo que de lo que voy a hablar al final, desde el comienzo hasta el final, se puede extender a cualquier dimensión. Sin embargo, los problemas sufren una cosa que se llama el defecto de dimensión, que es que en realidad cuando uno aumenta la dimensión de los datos que está analizando, en realidad ellos forman una parte muy pequeña. Por ejemplo, si pensamos en R4 y tenemos una muestra en R4, ellos componen una muestra, un espacio muy reducido de ese espacio y entonces las velocidades con las que uno puede estimar se deterioran. Bueno, vamos a comenzar. Mucha agua ha corrido desde que Manuel Parsons en los 50 del siglo pasado definió los estimadores de núcleo de una densidad a partir de una muestra aleatoria simple. Una muestra aleatoria simple es simplemente una sucesión de variables aleatorias que tienen toda la misma distribución. En particular, yo voy a suponer que todas tienen la misma distribución, pero que esa distribución, que es la medida asociada a cada una de estas variables, que es la misma, va a tener una densidad con respecto a la medida de Lebesgue, que ya llamo F, pero que además voy a pedir que pertenezca al L2 de R. No solo, como es una densidad, pertenece al L1, pero además le pido que pertenezca al L2. Es simplemente para poder definir algunas cosas que tengo en mente. El procedimiento es muy intuitivo. Yo considero K una densidad de probabilidad en R,
que va a ser de ahora en adelante el núcleo. El estimador de densidad de núcleo que definió Parsons y que después definió Rosenblatt y se llama estimador de núcleo de Parsons, o alguna gente dice estimador de núcleo de Parsons-Rosenblatt, se define introduciendo primero una ventana de estimación. La ventana de estimación, si yo pienso en una aproximación de la delta de Dirac, ¿verdad? Es la ventana que hace, por ejemplo, si aproximo la delta de Dirac por una gaussiana, es como voy comprimiendo la gaussiana para irse acercando a cero infinito, que es la delta de Dirac, ¿verdad? Entonces, esa compresión de ir poniendo, ir haciendo la varianza cada vez más pequeña, es lo que llamo ventana de estimación. Y la voy a poner a depender del número de observaciones que yo tengo. Este número de observaciones es n, y la ventana de estimación, yo la voy a poner a depender de n, tendiendo a 0, porque claro, yo lo que quiero es que mi núcleo sea una aproximación de la delta de Dirac. Entonces yo defino la estimación de la densidad en el punto X como esta suma, que del lado derecho queda es el promedio de K evaluado en cada uno de los elementos de la suma multiplicado por H, dividido por H. Eso es ¿qué es lo que estoy convirtiendo? Estoy convirtiendo a K en una aproximación de la delta de Dirac. Entonces, claro, los probabilistas nos gusta mucho escribir todo en términos integrales. Y entonces, si nosotros esta suma la podemos escribir como la integral con respecto a una medida que es puro salto, y esa medida es la medida que llamamos distribución empírica, que es simplemente colocar un peso de tamaño 1 entre n en cada uno de los elementos de la muestra. Entonces, esto nos hace una función en escalera que salta de 1 entre n en 1 entre n. Y cuando se me acaba la muestra, llega a 1 y antes de la muestra vale 0. Entonces, es la distribución empírica y existen hay muchos teoremas que hablan de esa distribución, etcétera. Pero en este caso es muy sencillo. Ahora, ¿por qué yo digo que es intuitivo? Porque ahora yo tomo esperanza. Yo tomo esperanza de esta suma. Como uso la esperanza de una suma, es la suma de las esperanzas, e inmediatamente me da que como cada una de las X sub i tiene distribución con densidad F, la esperanza, perdonen que hice un desastre. A ver, ¿qué era lo que... La esperanza de esta suma, perdón. La esperanza de esta suma es simplemente la esperanza de uno de estos términos, porque, perdonen, este n mayúscula aquí se me pasó, es un n minúscula. Entonces, estos n se van y me queda la esperanza de uno solo. Y bueno, pero la esperanza, la variable aleatoria x sub i tiene densidad f, entonces la esperanza de uno de los términos es simplemente tía b y aparece inmediatamente la unidad aproximada de convolución. Y la unidad aproximada de convolución, yo hago el cambio variable que todos ustedes se saben de memoria, x menos i sobre h igual, otra vez i, porque así somos nosotros, y nos da que esto es k de i por f de x menos h de i, y si f es continua, todos sabemos que, ¿verdad?, que la unidad aproximada de convolución converge, que la delta de Dirac es la unidad aproximada para la convolución, y efectivamente esto converge a f de x. Esa es la idea. La idea que estaba detrás de Parsons decía, bueno, yo no tengo una densidad, pero tengo la colección de variables, pero esa me permite definir una medida para cada omega, me permite definir una medida salto. Y resulta que esa medida salto converge a la verdadera medida de las variables. Bueno, entonces, si tomo esperanza, me da este hecho. Bueno, esa es digamos, la intuición que está detrás. Entonces, ahora lo que me interesa es ver, bueno, el fn de x yo quiero que aproxime a f de x. Entonces, lo primero es calcular para cada x fijo el error cuadrático medio. Es simplemente
en cuanto, como esto es una variable aleatoria, en cuanto en la distancia de L2 de omega, cuánto esta variable aleatoria está cerca de la verdadera. Y entonces, como esta es una descomposición muy simple que nosotros los estadísticos llamamos descomposición en sesgo y varianza, pero no es otra cosa que desarrollar el cuadrado, ¿verdad? Desarrollar esa cuestión al cuadrado y le da la variación, la varianza de f de x, sí, sumar y restar la esperanza de esta variable, desarrollar, usar que son ortogonales y le queda que es la varianza de fn de x más el sesgo, que es cuánto aproxima la esperanza a f de x a f de x. Entonces, cada uno de estos dos términos se desarrolla muy fácilmente. Primero, la varianza. Y entonces aquí voy a volver a mi definición. Lo que tengo es una suma de variables aleatorias independientes. Si yo calculo la varianza en todos sabemos que la varianza es una suma de variables aleatorias independientes, es la suma de las varianzas. Y entonces me queda inmediatamente que la varianza es la suma de la varianza, ¿verdad? Y de nuevo vuelvo a arrastrar este maldito n. Yo sabía que lo había puesto de inicial con n grande, pero y bueno, entonces claro, como todas las varianzas son las mismas, ¿verdad? Es decir, lo primero que uso es que la varianza es cuadrática, es homogénea de grado 2. Y entonces después uso que la suma de las varianzas es que la varianza es una suma de variables independientes, la suma de la varianza. Y entonces este n que estaba aquí, que debía ser un n minúscula, se va con el n al cuadrado, me queda nh al cuadrado. Y la varianza de esto, ¿qué es? Bueno, la varianza de esto es simplemente la esperanza de esta variable aleatoria al cuadrado, la esperanza del cuadrado de esta variable aleatoria, que se escribe inmediatamente con la densidad, más el cuadrado de la esperanza que ya lo había escrito. Si ustedes hacen el cambio de variable que yo hice antes, aquí aparece un h que elimina un h al cuadrado, pero aquí aparece h al cuadrado. En algún sentido, si yo dejo dividiendo por h, aquí me queda multiplicado por h esta cantidad, porque yo lo que hice fue dejar nh aquí afuera, y entonces se me fue con uno de estos y aquí me queda un h, y entonces este término es despreciable. Quiere decir que la varianza en x de fn de x es simplemente igual a 1 sobre n por h, f de x, por la integral del núcleo más un término h. Esencialmente, porque lo que hice fue pasar h, lo que estoy diciendo es equivalente a asintótico. Chichi, pero entonces no necesitas que la f esté en L2. No necesito todavía. Yo después lo voy a necesitar después. Esto se hace para f en L1. Para f continuo, simplemente, ¿no? Localmente continuo. Puede ser perfectamente pero bueno, que sea localmente continuo. Pero no importa. Después voy a analizar el error cuadrático integrado, que ese sí me va a necesitar f en L2. Bueno, y ahora calculo el sesgo, pero el sesgo es exactamente calcular la esperanza de fn, que ya la calculé, desarrollo en Taylor. Veamos aquí. Aquí, ¿verdad? Tengo f de x, h de y. Yo desarrollo esto en Taylor hasta el segundo orden y supongo que K es un núcleo simétrico. Entonces, yo al desarrollar en Taylor, tengo el desarrollo en Taylor y aquí me queda la integral de K de y. Y si K es simétrico, es par, entonces va. Entonces me queda h al cuadrado, que elevando al cuadrado me queda h4. Entonces, ¿qué es lo que hacen los estadísticos? Los estadísticos dicen, bueno, yo tengo ahora dos términos, el término varianza y el término error cuadrático, para que esto sea del mismo error, tenga el mismo lado, el mismo error de cada uno, que uno no sea más chiquito que el otro, los igualo. Entonces, si yo igualo este resultado a este resultado, me queda que pasando todo tendiendo h a 0, esto es un equivalente asintótico, que la mejor escogencia del error es que h a la 5 sea igual a 1 sobre nk. Esto lo expresan los estadísticos y este es el cálculo que hizo Rosenblatt, hizo Parsons cuando definieron esto. Esto se expresa en la literatura diciendo que la selección h igual a una constante por n a la menos un quinto
es la óptima para H. Es decir, cuando ustedes le dan un problema y quieren estimar la densidad, y eso lo hace R, entonces él dice, bueno, sea N, yo cojo a N igual a C por 1 entre 5, N a la menos 1 en quinto, y eso me da la mejor aproximación, y eso es lo que me dibuja esas curvas tan bonitas que les bota R cuando ustedes estiman densidad. Pero fíjense que esto de óptimo es curiosísimo. ¿Por qué? Porque yo en realidad estoy estimando F, no la conozco, y mucho menos voy a conocer F y segunda. Y la estimación óptima me depende de F y me depende de F segunda. Entonces dice, bueno, y que llegaste mataste el tigre y le tuviste miedo al cuero, ¿verdad? Porque llegas a la misma expresión, es decir, llega a que para estimar de la mejor manera deberías conocer lo que quieres estimar. Es decir, es un círculo que podría ser de no acabarse. Entonces, el resultado anterior plantea varios problemas. Si vemos la selección del H óptimo, ella depende del valor de la densidad y de su segunda derivada en el punto de X. Ahora bien, no conocemos f de X, pues la estamos estimando, y mucho menos su derivada segunda. Así que se deben instrumentar métodos para tratar con esta problemática. Otro problema interesante a considerar es que es el de seleccionar H bajo un criterio más global que el error cuadrático puntual, porque aquí lo vimos en cada X, pero yo podría querer decir, bueno, ¿cómo aproxima en L2 ese estimador a la densidad? Y entonces una manera es lo que se da a llamar como error cuadrático integrado, que es, yo tomo una medida de probabilidad sobre la recta que no tiene por qué ser la medida de probabilidad. Yo podría tener la medida de Lebesgue, pero pongo la medida de probabilidad para evitarme problemas digamos, de integrales infinitas. Tomo una medida de probabilidad y evalúo el integrado del error cuadrático que calculé antes. Es decir, en lo que estoy viendo es cómo está aproximando perdón, aquí me falta una esperanza. La esperanza de la distancia en L2 del estimador a F. Me perdonan, esa aquí debería ir de esperanza. Trabajando como antes, al igual que hicimos antes, pero ahora tomando, podemos demostrar que el cálculo es idéntico, lo único que ahora integro, que H5 se obtiene ahora como cuando la constante, ahora la constante es mejor, porque ya la constante no depende de f de x, sino que depende de cuestiones más globales, depende de el L2 de la f segunda y el L2 y el L1 de f. Si la medida es la medida de Lebesgue, la norma L1 de f es 1, entonces todo desaparece, se nos arregla un poco la cosa. Y lo que es interesante es que es mucho más fácil estimar un funcional global de la derivada de la densidad que estimarla puntualmente. Ahí, ¿cómo diríamos? Hay como el problema es más robusto. Entonces, esto es un método que se escoge porque ahora dice, bueno, yo para estimar H5 consigo un estimador de F segunda, que puedo hacerlo con la mitad de la muestra, etc. Y esto es lo que se llama un estimador de plugin, que yo lo meto para determinar H5. Bueno, para mejorar la calidad de la aproximación se usa el siguiente método, que es un truco. Ustedes se acuerdan que yo tenía la varianza que tiene un valor n sobre h y eso no hay manera. Ahí no puedo hacer más nada. Pero yo tenía el sesgo, que es la parte... 1 entre NH. 1 entre NH, ¿verdad? 1 entre NH, eso no haría nunca. Pero yo tengo el sesgo, y el sesgo me dice, pero usted podría desarrollar en Taylor hasta orden m su función de densidad si ella tuviera derivadas suficientes. Pero lo que pasa es que si
si el núcleo es positivo, uno sabe que es par y se anula el primer momento, pero después ya el segundo no se anula, porque y al cuadrado por K, señores, eso, si K es positivo, nunca se anula. Entonces lo que hicieron los estadísticos es que dijeron, bueno, pero lo que yo puedo hacer es estimar con un núcleo que no sea positivo, aunque su primera integral de 1. Y que yo le pueda anular tantos momentos como derivadas tiene mi función. Y entonces mejoro enormemente el sesgo. Y al mejorar enormemente el sesgo, entonces consigo que si m es el número de veces que es derivable mi función y que la derivada enésima es de orden beta, entonces mejoro, el h lo puedo escoger muchísimo más chiquito, y cuando yo puedo coger el h más chiquito, entonces estoy extrayendo, a ver, si m es infinito, no, estoy cogiendo h más gordo, eso es lo que pasa, porque fíjense que si derivo infinitas veces, esto es 0, n a la 0 es 1, es como si pudiera escoger h constante. Pero núcleos que tengan todos sus momentos 0 son 0, así que no hay manera de ir mucho más allá. Bueno, ok. Otro aspecto interesante que ha sido estudiado enormemente es el problema siguiente. Cuando la densidad está definida en toda la recta o está definida en un soporte compacto y se anula en el intervalo, en el extremo izquierdo del intervalo, y se anula en el extremo derecho del intervalo, entonces no tengo problema. Mi problema viene cuando la densidad es a soporte compacto y no se anula o en uno o en los dos extremos. Voy a poner un ejemplo para que ustedes se den cuenta que lindo es esto. Yo tomo el soporte, este es el soporte de la densidad. Yo tomo A igual a 0 y B igual a infinito y tomo a la exponencial como ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasa con la exponencial? Que la exponencial en 0 vale 1, ¿verdad? La densidad exponencial. Entonces yo estimo por núcleo y se estima inmediato porque como es exponencial todo sale. Y calculo la esperanza. Y resulta que ahora yo hago tender, la esperanza es esto que está aquí porque eso lo vimos allá. ¿Y por qué? Porque la densidad a mano izquierda de 0 vale 0. Entonces solamente me pasa. Entonces cuando yo tomo h que tiende a 0, que es lo que me interesa, me da que esto converge a un medio. Pero en 0 vale 1. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? Que resulta que mi estimador me está tomando como 0 la parte que está en 0, y entonces solamente estoy promediando en la mitad de mi campana. Si llamo la campana, solamente esos son los valores que voy, pero eso es la mitad esa es la mitad de la integral de K. Y si la integral de K vale 1, esa mitad vale 1 medio. Entonces, ese es el sesgo implícito que se induce cuando yo estoy estimando una densidad en las fronteras y la densidad en cuestión no se anula en la frontera. Hay muchos intentos de resolver este problema, y uno de los intentos es decir, bueno, pues lo que hago es que yo simetrizo ese pedazo, lo pongo para el otro lado, y de esa manera es como que si yo pusiera unos fantasmas, como si pusiera muestras del otro lado, simetrizándolas en partes chiquitas. Entonces, de tal manera de que yo siempre tenga el promedio. Hay mucha materia gris desarrollada para eliminar este problema, pero es un problema que hay que tratar, y que a veces el sesgo es lo suficientemente grande para que perturbe la estimación completa. Bueno, por eso digo que hay diversos métodos que se han implementado para eliminar este sesgo. Podemos entonces mencionar dos problemas de naturaleza distinta a considerar. ¿De qué forma seleccionar automáticamente la constante
y el núcleo para seleccionar H de manera óptima, ¿verdad? Que ya vimos que ligaba la incógnita que uno buscaba, y cómo eliminar el sesgo en la frontera. Adicional a estos dos problemas está el hecho de que nuestro interés se centra en datos no independientes. Ahora va a quedar muy claro, y sobre todo a la gente que hace ecuaciones derivadas parciales va a quedar claro del por qué. Y además, mis observaciones, por razones, por ejemplo, ecológicas, provienen de una zona, de un plano, de una zona sobre la Tierra, que puedo considerar que es un espacio, un subconjunto de R2. Estoy despreciando la curvatura de la Tierra, aunque no siempre se desprecia, por cierto. A veces uno puede considerar, cuando estudia, por ejemplo, densidades de vuelos de pájaros, puede establecer que le interesa viajar en la esfera, ¿no? Pero bueno, yo elimino la curvatura de la Tierra, como los que creen que la Tierra es plana todavía, y entonces las densidades tienen un soporte compacto, pero está en su conjunto de R2, y vamos a denotar cada cerito su interior. Nuestra motivación es el análisis de las trayectorias de 30 elefantes que habitan en el Parque Howard National Park en Zimbabue, HNP. Los datos provienen de la base de datos MoveBank y son del proyecto African Elephant Migration de Chamille James Howard NP. Con este señor me tuve que cartear bastante pidiéndole permiso para utilizar sus datos. Los datos fueron gentilmente cedidos por el responsable del proyecto. La base de datos consiste en las trayectorias de 30 elefantes de parques de diferentes manadas, y a cada uno de ellos, es decir, en general las hembras son las que dirigen la manada, a la que dirigía la manada le ponía un collar con un GPS y los dejaban que transcurrieran. Entonces a cada uno de ellos se le puso un collar con un GPS. Y aquí está una cosa preciosa, aquí vemos las fronteras del parque, ¿verdad? Son las fronteras del parque. Y esta frontera de este lado es muy buena porque es un río. Entonces, los elefantes no pueden atravesar por ahí, aunque hay algunos, pero esos vienen por arriba. Entonces, y vemos que hay algunos elefantes, los más atrevidos, que se aventuran por fuera de las fronteras del parque. Y hay los puntos negros dicen que allí ha permanecido más tiempo la manada. La manada, digo, aunque yo estoy viendo solamente a la elefante que dirige la manada, que repito es una hembra. Entonces, ¿qué es lo que nos planteamos? Nos planteamos lo siguiente. Bueno, lo que quisiéramos es calcular a partir de esta presencia de los elefantes en el tiempo, lo que quisiéramos es calcular lo que llamaríamos los dinamistas la medida invariante de ese sistema diferencial estocástico, porque esa densidad, esa medida invariante nos va a decir cuál es la probabilidad de encontrar a los elefantes en tal pedazo, en tal región del espacio. Lo primero que se hace es que uno describe un polígono le ajusta un polígono de la mejor manera a esto. Ustedes estarán ya pensando qué vas a hacer con el polígono. Voy a resolver una ecuación de derivadas parciales, pero en realidad no la voy a resolver. Lo que voy a hacer es plantear una ecuación diferencial estocástica. Entonces, lo primero es que ajustamos un polígono a la región de manera a hacer más sencillo el estudio. Esto se hace automáticamente. Uno entra en Google tiene unas herramientas, con esas herramientas saca todas las coordenadas y a partir de ahí hay programas en R que ajustan el mejor polígono a ese borde.
como ustedes, veamos un momentico la posición de los elefantes. Ustedes se dan cuenta que si yo quiero estimar la densidad, la frontera que me da más problemas es esta, porque aquí, esta frontera hay muy pocos elefantes. Va a haber muy poca probabilidad de que ellos estén allí. En cambio aquí, el problema del sesgo, porque aquí se presenta también el problema del sesgo que acabo de describir en dimensión 1, pero ahora en dimensión 2, esa frontera es la más problemática. Entonces, como nosotros vamos a describir un método para generar automáticamente H, en realidad, en donde vamos a tener problemas en la frontera, van a ser aquí, en esta especie de tira azul, ¿verdad? Y allí donde tenemos que tener cuidado cuando estimemos la densidad. Entonces, para aplicar el método que detallaré más adelante, seleccionamos, dependiendo del H escogido, las zonas cercanas a la frontera en las cuales prevemos que exista sesgo debido al borde, y la otra región en la cual aplicamos el método de estimación de densidades en dimensión 2 que acabo de describir de Parsons-Rosenberg. Bueno, el método que voy a describir después nos permitió, mostramos aquí el resultado con ese método óptimo de selección de H y mostramos la densidad de la medida invariante. La densidad, es decir, está mostrada en curvas de nivel. Esto es la medida. Y entonces vemos que hay unas nubes muy precisas y discutiendo con el señor Chamaillé, nos dijo que en realidad esos son pozos de agua artificiales que se han hecho para amainar la temporada de sequía, para amainar la sequía que viven los elefantes durante la temporada de sequía. Y entonces ellos se concentran de manera natural alrededor de esos pozos. Entonces mostramos aquí el resultado de la estimación de la densidad de localización de los elefantes. Este resultado parece confirmar el agrupamiento de los elefantes en pozos de aguas artificiales que han sido perforados para ayudar a los animales en la temporada de sequía. Ahora, esta especie de outlier que están aquí son interesantes porque corresponde a una, estudiando después los artículos que ha publicado esta gente, corresponde a una manada precisa que es aventurera, es una manada que se dispersa largamente. Bueno, para plantear matemáticamente un problema como el que hemos reseñado, debemos primero establecer un modelo matemático que nos permita concebir las trayectorias como su solución. Planteamos el modelo en R2 porque estamos analizando el desplazamiento en un área, aunque se puede extender a dimensiones mayores. La trayectoria de un elefante resulta ser la solución del siguiente sistema de ecuaciones diferenciales. Uno no puede pretender que la trayectoria de un elefante sea la muestra independiente, porque en la posición en que está el elefante en este momento va a condicionar de manera importante a la posición dentro de una hora, que debe ser más o menos el periodo en que lo están observando el GPS. Entonces, la trayectoria de un elefante resulta ser la solución del siguiente sistema de ecuaciones diferenciales de Stokes. Veamos aquí, esto es simplemente la ecuación de Newton, de desplazamiento de Newton, es decir, de la velocidad de Newton, solamente con dos elementos. El primer elemento, hay un ruido que tiene una cierta varianza, que en su versión más general va a depender de la posición. Este es el ruido. Esto es un campo de vectores, que es el que va siguiendo los elefantes. Los ecólogos dicen que ese campo de vectores, ese drift, ¿verdad? Ese campo vectorial, en realidad lo crea la misma especie de acuerdo a sus necesidades de hábitos alimenticios, etc. Eso es fascinante, el estudio del natural drift, como ellos lo llaman los ecólogos. Y esto es simplemente que los elefantes se construyen una frontera que puede ser la que ellos construyen porque no se aventuran, o
simplemente la que les impone el parque, porque el parque tira una cerca o un río, y entonces el V es la normal, ¿verdad? Que a eso, y esto es difícil, es complejo, es el tiempo local, porque en el fondo lo que uno hace es que los elefantes van caminando alrededor de la frontera y de repente se reflejan, esto es lo que este LDT dice, que yo solamente el XDS voy a ver cuando estoy en la frontera y lo voy integrando respecto a un cierto peso que depende del sistema que yo estoy resolviendo. Y la medida de ese tiempo que yo paso es cero con respecto a la medida de Lebesgue. Es decir, que yo lo que tengo es que tengo un tiempo interior, que yo permanezco en la frontera, pero que ese tiempo, si yo lo veo desde el punto de vista de la longitud de la frontera, es muy pequeño. Entonces, para aclarar la notación de lo que está aquí, que ya lo acabo de decir, W es un movimiento browniano en R2, ¿verdad? Eso es lo que me da el ruido. Y supondremos en nuestro problema que sigma es constante, porque si sigma no es constante, complica enormemente el problema. Entonces, esto es por cierto, esto es una expresión vectorial. X tiene dos coordenadas, X1 y X2. Es decir, esto es un sistema de ecuaciones, no es una sola ecuación. B es un campo de vectores, por eso que B es un campo de vectores en R2, suave, que pido que sea diferenciable, y B es la normal de la frontera en K, que existe casi seguramente porque estoy suponiendo que mi frontera, en el caso que yo estoy estudiando, es una frontera, es un polígono. El proceso L es el tiempo local y es un subproducto de la solución de ese sistema. Este sistema de ecuaciones así formulado fue planteado a finales de los 70 por Schnitzman y en el Courant, y bueno, y desarrolló toda esta teoría. Ahora, ¿cómo se come esto? Para los que hacen ecuaciones derivadas parciales. Bueno, se come muy fácilmente. Yo lo que tengo que calcular es que una solución, yo voy a definir, bajo las condiciones que acabo de decir, que B sea suave, sigma sea constante, B sea suave, así que B apenas puede tener algunos problemas cuando en los extremos del polígono. Entonces, yo defino este semigrupo, ¿verdad? X e Y, X hizo las coordenadas de un punto de plano, defino este semigrupo, y la U que define el semigrupo satisface la ecuación la ecuación en derivadas parciales, simplemente esta que estamos aquí, el laplaciano. Si B fuese cero, esto es el generador infinitesimal del movimiento browniano en el K, en el conjunto. Aquí está B, que es por el gradiente de U, esto es el drift, y eso es un operador diferencial elíptico que yo defino como L, y entonces esto es una ecuación tipo ecuación del calor en R2, con la condición inicial que en cero parto de f de x, y oh sorpresa, el incluir el tiempo local me dice que las condiciones son de Neumann. Es decir, yo cuando toco la frontera reboto. Y eso... El tercer término, el del tiempo local de la ecuación estocástica, ¿cómo se interpreta? Se interpreta que en realidad tú pasas con relación a la longitud de tu frontera, tú pasas muy poquito tiempo. Eso se interpreta así, porque tú tienes un campo de vectores que te mete para adentro otra vez. ¿Entiendes? Sí, gracias. Bueno, entonces, lo que estamos diciendo es que esta es una versión de ecuaciones diferenciales estocásticas que interpreta perfectamente el problema del calor con un término de drift,
y con condición de Neumann en la frontera. El operador L es el generador infinitesimal asociado a la difusión. Chichi, ¿estás considerando que tanto sigma como B son constantes? No, sigma es constante, B no. B depende de TX. De X de... Okay. Lo que pasa es que no me cabía si le ponía. Claro, sí. O sea que eso es una ecuación de difusión y advección. De advección, sí, es una ecuación parabólica y que además yo supongo que las cosas, si supongo que B es regular, pongamos infinito, cosa que es mentira, pero bueno, sea infinito, entonces la solución, cualquier solución de esta ecuación parabólica, ¿verdad? Hipolítica, entonces tiene infinito en soluciones, etc. Toda solución en distribuciones. No voy a entrar en eso porque ustedes saben mucho más que eso que yo, así que me permito esta licencia contra gente que sabe tanto de ecuaciones derivadas parciales. Bueno, pero lo que sí es que sí sé cuáles son las propiedades. Primero, existe una densidad que me da, que es lo que se llama la densidad de transición, que me da el núcleo del semigrupo, ¿verdad? Esa densidad uno puede demostrar con las observaciones que acaba de hacer Víctor, que esa densidad es positiva y tiene un mínimo en el compacto. Eso es buenísimo. ¿Por qué? Porque eso me permite decir, al tener un mínimo del compacto, que cada compacto es visitado, si yo dejo correr T infinito, es visitado infinitamente. Chichi. Entonces, ¿sí? ¿Qué garantiza la existencia de esa densidad? ¿Cuál condición? Simplemente que las condiciones de regularidad que le he puesto, que A la B. Y la condición de que B sea, por ejemplo, suave, ok. Si B, y que la frontera puede ser un polígono. Ahora vamos a hablar de la frontera, porque eso es lindo, pero la frontera es un polígono, yo puedo decir, es un polígono regular, así que tiene, no regular, que tiene un número finito de vértices y tal, no hay problema. Se puede ver que es bastante regular la solución. ¿Y esa es la densidad de la ley estacionaria que tú buscas, no? No. Okay. Eso es lo que no entendía. Ahora bien, esa es la densidad de transición. Pero lo más interesante, lo que yo acabo de decir, es que como esa densidad es estrictamente positiva y acotada por debajo, entonces existe una medida invariante. Y esa medida invariante consiste en tomar de esta densidad t tendiendo a infinito. Si ustedes hacen tender t infinito, esto se desaparece, pero no esto, porque en realidad tengo que conseguir el adjunto de eso, porque por razones, en realidad la medida invariante no es solución de L de U igual a 0, sino de L traspuesto de U, L adjunto de U igual a 0. Pero bueno, esos son detalles técnicos que yo quería ahorrárselo, pero lo cierto es que PDT converge a la densidad invariante cuando tú dejas correr de infinito. Entonces, como tú estás suponiendo que tú estás en condiciones de que tus elefantes se han movido y tú los observas durante bastante tiempo, tú puedes pensar que efectivamente tú estás en régimen estacionario, es decir, que tú llegaste a la medida invariante. Entonces, ahora, una cosa que es muy importante y es lo que pasa. El proceso que yo estoy observando es la trayectoria de mis elefantes. Ese proceso no puede ser, es decir, yo lo observo en diferentes puntos, como dice aquí, en T sub K, que es el que me lo va dando el GPS. Entonces, eso no puede ser una muestra independiente. ¿Por qué? Porque el elefante, la posición de ahora del elefante, de la posición de ahora del elefante va a depender de la posición dentro de una hora del elefante. Entonces no puede ser muestra independiente. Pero lo que sí es independiente es que si yo me alejo en el tiempo, ¿verdad? Entonces hay una recurrencia a la independencia. Es decir, los eventos son cada vez más independientes y eso, como el proceso va a verificar eso y es markoviano, es un proceso markoviano, entonces va a verificar con mucha propiedad el que nosotros llamamos que es una sucesión, las observaciones, es una sucesión beta mixing, que es simplemente que cuando yo me alejo en el tiempo, las observaciones se convierten en más y más independientes. Entonces, lo que yo tengo es simplemente una discretización de mi trayectoria, que es lo que hoy observo,
Y como supongo que estoy en régimen estacionario, cada una de mis observaciones, que es lo que se llama la ley marginal, tiene la misma distribución, es decir, la distribución de la medida invariante. Así que disponemos de una muestra de trayectorias, todas con distribución mu, y que satisfacen una propiedad de independencia asintótica conocida como beta mixing. Por facilidad en la notación, pondremos de ahora en adelante F igual a la densidad de la medida invariante, simplemente para no ponerse inf todo el tiempo. Entonces asumimos que la densidad está acotada en todo el dominio. Yo no debería cerrar un compacto. Eso es porque estaba en otra notación. Si cierro un compacto me da el mismo compacto. Que quiero yo ponerle cerrado. La función f tiene derivadas continuas de orden m, que denotamos esto. En realidad, si yo voy a tener tantas derivadas como regularidad le pida al drift, al campo de vectores, porque el laplaciano me da todas las derivadas del mundo. Y el coeficiente de mixing, dado que estoy en una región acotada del plano, va a ser exponencial. Es decir, tiende a cero muy rápidamente cuando yo me alejo. ¿Cuál es la condición? Por eso es la que yo le decía, ¿cuál es la condición interesante para tener las soluciones que yo quería? Es lo que se llama la propiedad de rolling, es decir, que se puede rodar en la frontera. Es decir, que yo puedo perfectamente, como aparece aquí en el dibujo, tengo dos esferitas a distancia r de la frontera, ellas pueden rodar todo el tiempo sin tener problemas. Con esa condición, todo lo que yo acabo de decir se verifica. Es decir, hay solución, la solución es única, el proceso es mixing, etcétera, etcétera, y hay medida invariante. También se puede decir que K, el interior de K es el interior de un polígono. También con esa hipótesis vale todo lo que yo acabo de decir. Entonces ahora esto se lo dedico a Wilfredo. ¿Cómo voy yo a estimar? Entonces, yo ahora no voy a estimar porque como tengo una región en R2 y tengo un problema de frontera, yo no voy a estimar por un núcleo de convolución, sino voy a tomar este núcleo, que es un núcleo que lo compongo así. Tomo los polinomios de Legendre en 0,1, ¿verdad? Y les multiplico por raíz de 2K más 1. Esta phi y compongo este núcleo. Ese es un núcleo que vive en 0,1, ojo. Pero ahora yo para definirlo en 0,1 por 0,1 lo tensorizo, ¿verdad? Y una vez que lo tensorizo, ahora sí lo defino. Fíjense que M es importante. M es cómo varía mi núcleo. Y después le pongo la ventana de estimación H a eso. Está tensorizado porque está en dimensión 2. Entonces ahora, ¿cómo defino el estimador? Olvídense por los momentos de este A. Yo simplemente, para definir el estimador, hago el estimador de Parsons. Si A fuera la identidad, no me preocupo. Y me da, este es el estimador normal, que yo acabo de definir, pero está definido ahora en dimensión 2. ¿Qué hace A de X? A de X, como recuerden, yo definí K en 0,1 por 0,1, pero mi coso es una región de R2. Entonces, A es una transformación lineal que me lleva mi región. Por eso entonces no puede ser cualquier región. Son regiones con rolling o regiones con polígonos. Me la llevan al 0,1 por 0,1, ¿verdad? Y de tal manera que me evita los problemas del sesgo en la frontera. Eso es una de los hallazgos del trabajo, conseguir este tipo de transformaciones, para lo cual tenemos que ser muy delicados en la frontera, y por eso es que pedimos condiciones como rolling o como poligonales. Y también, por ejemplo, hay una cantidad de áreas que la verifican, que no voy a entrar en eso. Ahora,
ustedes dirán, bueno, ya, pero entonces no hicimos nada porque volvimos a definir parsing. No, porque ahora yo lo que quiero, entonces, el introducir esta función A es para eliminar los efectos de bordo. Y ahora, ¿qué es lo que yo hago? Esto es un método que diseñaron dos rusos, Gondelsluger y Levski, que es interesantísimo. Él dice, bueno, ¿cómo dicen ellos? Ellos dicen, bueno, a mi problema es saber cómo escojo H. Yo no sé cómo escojo H. Y ahora, el hecho de que yo puedo mover este M, y puedo escoger el núcleo. Es decir, yo puedo escoger el H y el núcleo. ¿Para qué? Para lograr la mejor. Entonces, lo que hacen, ellos dicen, toma un L en N cualquiera. Y voy a definir H de L, que es la ventana que corresponde a L. H es la ventana de estimación como E a la menos L. Y voy a definir el grado de mi núcleo como la parte entera de este valor aquí. Y bueno, con esas definiciones, ya yo definí cada uno, puedo definir, ¿verdad? Para el M, el ML y el HL, puedo definir este estimador que lo llamo así. Y ahora ¿qué pasa? Que tengo como una especie de colección de estimadores y yo quiero escoger el mejor. Bueno, defino esta función empírica, ¿verdad? Que simplemente para cada H tengo esto y defino estas dos cantidades. ¿Sí? ¿Alguien me estaba llamando? No. Que tengo abierto el micrófono, perdón. Entonces, defino esta primera cantidad, es una cantidad que en realidad lo que está diciendo es cómo se comporta en promedio el estimador multiplicado por H. Y esta cantidad es la norma, porque yo lo que quiero es que tenga norma chiquita y tal. Eso me da MDL. Fíjense que no hay nada, está todo definido ahí. Y ahora defino MDL más MDL, el ínfimo L', y voy a definir BDL como este máximo, que ahora voy a recorrer en todos los posibles estimadores. Claro, si yo cogiera L en N, como había dicho antes, L en N, eso sería infinito. Entonces yo lo que tengo es que pongo una cota para escoger un número finito de estimadores y calculo este BDL y este BDL que es el máximo recorriendo en todos los estimadores. Tengo un L fijo, recorro en todos los estimadores, recorro este máximo y defino el estimador como el estimador en el L que me dio el máximo de esto. L es el argumento máximo de esto. Bueno, resulta, y eso es magia, que eso autocorrige la estimación con la hipótesis de beta mixing, con la hipótesis, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que en el fondo esta selección, que no es idea de nosotros, es idea de Gondelsluger-Levski, se autocorrige, por eso es que es adaptativo, se autocorrige y lo que es más interesante, que este estimador da la estimación óptima. Es decir, los datos proveen de una manera natural, como escondida, de cómo seleccionar el H. Este procedimiento, aunque puede parecer algo complicado, puede ser programado sin dificultad con algoritmos rápidos para el manejo de grandes masas de datos. El estimador así definido satisface todos los criterios de optimalidad. Los resultados obtenidos son muy satisfactorios. Antes de decir esto, quiero decir que las demostraciones de la optimalidad de ese tipo de selección de parámetros de estimación es compleja porque necesita de desigualdades exponenciales. Esas desigualdades exponenciales aparecen naturalmente en el caso mixing y en el caso independiente son lo que se llaman desigualdades de Bernstein. Son las que dieron origen a esta nueva teoría. Son herramientas que dieron origen a esta nueva teoría. Entonces, este trabajo es el fruto de una colaboración que tuve yo con varios investigadores franceses. La referencia en la cual se puede encontrar el método, lo que hemos expuesto
y referencia a la historia del problema salió el año pasado en Electronic Journal of Statistics. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Chichi. Como siempre, las charlas son entretenidas. ¿Preguntas, algún comentario? ¿Sí? Tengo un par de preguntas. Bueno, primero, si los elefantes eso se balancean o no se balancean. No, mentira. Sí, eso me dijo Rina esta mañana. Va a cantarle la canción de los elefantes. Pero me dejaste loco con ese núcleo, con los polinomios de Legendre. Por eso te lo dediqué. Pero eso de dónde, o sea, ¿hay alguna motivación? Sí, chicos, es que la motivación la dio Cadine Bertin, aunque es francesa, es profesora de Valparaíso, ¿no? Ella es profesora. Entonces a ella la dirigió un ruso y él escogió esos núcleos porque tienen propiedades muy bonitas que están detalladas en un artículo de él y con ella. Eso es parte de la tesis de doctorado de ella hace mucho tiempo, no tanto. Tampoco es que, me estás diciendo vieja. Sí, no tiene, viejo soy yo, no tiene nada. Pero son por propiedades o de optimalidad de análisis, no de estadística, ¿no? Ellos analizan esos núcleos y ven que tienen ciertas cosas convenientes para estimar densidad. Es dimensión 1, ¿eh? Ellos hacen dimensión 1. Porque usualmente yo tengo una pregunta. Cuando pueda. Tradicionalmente los Chevy son los que minimizan. La mejor aproximación siempre es Chevy. Sí. Yo no sé por qué. Bueno, sí supe. Este artículo lo hicimos nosotros, lo terminamos en 2018, 19. Y bueno, fue y vino. Y apareció en el segundo, ¿no? En el segundo, ya apareció en pandemia. Y yo había estudiado un poco eso, pero ahorita no lo tengo claro. Si yo te mando la referencia. Sí, ¿ha considerado este problema considerando tasas de natalidad y mortalidad en la población de elefantes en realidad el problema, este problema así como está, en donde sí es importante tasa de mortalidad y natalidad, es por ejemplo cuando tú estudias colonias de otros mamíferos, ¿no? Que tienen collares también. Si uno entra en Mudbound, eso es impresionante, delfines y tal. Entonces, una cosa que yo no dije, pero por ejemplo, cuando tú estudias delfines, nosotros, la base la aprendí yo a manejar con Rina. Todos saben que Rina es mi esposa, pero digamos, algunos no. Porque ella, estábamos buscando aprender a usar, ella estaba aprendiendo a usar R paralelo y queríamos tener grande masa de datos y entramos ahí y empezamos a jugar con los delfines, por ejemplo. Los delfines son interesantes porque ellos se les ponen collares y se les sigue, pero ellos se paran como a dormir y a comer, y entonces ahí hay, o se van, ¿no? Migran, se van, muerte, se podría decir. Pero efectivamente hay literatura, pero digamos, lo que nosotros, lo nuevo que nosotros introdujimos en esto, tengo que reconocer que nosotros nos motivamos a los elefantes porque aquí había un grupo, Uruguay, integrado por Ricardo Freiman, Ernesto Mordecki, Alejandro Cholaquide y Cristina Papalardo, que ellos habían hecho este mismo tipo de estudio en una zona de África, pero no hacían ellos desde un cierto punto de vista más profundo que nuestro estudio, porque ellos además lo primero que hacían era sobre la base de la trayectoria estimaban el compacto.
¿verdad? Es decir, estimaban el compacto. Es un problema geométrico muy lindo. Y una vez que estimaban el compacto, lo estimaban que fuese una cosa que se llama, no un convexo, pero un R convexo, que puede tener huecos, un convexo que puede tener huecos. Y entonces, a partir de ahí, hacían una estimación tradicional. Entonces, nosotros no estimamos el compacto, porque eso ya lo han hecho ellos, sino nosotros suponemos que sabemos cuál es la frontera y entonces estimamos de manera óptima y eficiente y no tenemos sesgo. Esa es la diferencia entre los dos trabajos. Son dos trabajos bastante técnicos. Lamentablemente, el de artículo de ellos está aceptado en estadística cínica, pero como estadística cínica no está en línea, todavía no ha salido, está en archive. Y el de nosotros, como es una revista electrónica, al aceptarlo, a los 3, 4 días estaba. Lamentable digo porque el trabajo de ellos es muy bello, muy, muy bonito. Luis Ángel creo que quería hacer una pregunta. Sí, hola Chichi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Angelito? Cuando planteas el estimador de Glomberg-Lexky, eso es puntual, ¿no? Es para cada punto. Es para cada punto, sí. Es muy pesado. Es muy pesado correr todos los algoritmos para poderlo calcular sobre toda la región. Bueno, eso el especialista de eso es Nicolás Kuznichkov, que lo hace, pero es pesado, pero no tanto, pero es muy bonito. Así. Yo, por ejemplo, estaba pensando que uno debería hacer este tipo de cosas, por ejemplo, para pruebas de gaussianidad, pero bueno, eso son cosas técnicas que nosotros dos podríamos discutir con Rico y lo que fuese, pero bueno, eso es más técnico. Y la otra pregunta, Chichi, bueno, un comentario, pues, fíjate que en este caso, bueno, son elefantes, pero tú tienes posiciones y movilidad, pues, esta Claro. cuestión del COVID y en países donde hay aplicaciones que le hacen un seguimiento, o sea, se puede estimar la densidad, por ejemplo, para esto del COVID, donde haya mayores reuniones de personas y entonces esas áreas podrían ser las áreas de probabilidad alta de contagios, ese tipo de cosas. No sé si has pensado que se pueda sí, yo había pensado, implementar. sí, yo había pensado en ese tipo de cosas, pero lo que pasa es que el grave problema con el COVID es que, por lo menos mi experiencia, cuando yo empecé a trabajar, es que en el fondo los epidemiólogos lo que quieren es que tú le des un número. Y con ese número trabajan muy bien. Entonces, lo otro es, la gente, en referencia a tu pregunta precisamente, no lo hace con difusiones, pero lo hacen con grafos de vecinos, ¿no? Que es más o menos lo mismo. Entonces, y crean como aglomeraciones de sitios y tal y qué sé yo. Pero eso lo utilizan poco. Pero por supuesto que yo creo que podría ser muy, muy interesante. Podría ser muy, muy interesante como crear ese tipo de herramientas. Víctor Sirven, creo que tenía una pregunta también. No tengo. Ah. ¿Alguien más? Yo ¿Quién te escribí que tenía una pregunta. Rico. Ah, Rico. Hola, Rico. Tenía una preguntita ahí. Chichi, oye, primero, qué bonita charla. Yo conozco los dramas de los modelos adaptativos. No mencionaste una desigualdad oráculo ahí, me tiene sorprendido. No, porque no quería entrar en tecnicismo. No, porque eso verifica una desigualdad oráculo. Sí, yo me di cuenta, pero manera como nosotros mostramos después todas las optimalidades. Pero eso, yo te digo, ya se me olvidó. Eso es tan difícil. Eso forma parte de la religión con modelos adaptativos. Así, satisface una desigualdad oráculo y hay una función L que minimiza. Mira,
una primera cosa, la trayectoria de la aparición del browniano para modelar es por la irregularidad de las trayectorias que manejan los elefantes. Sí, Un sí. poco como le pasa a la gente que estudia la aparición de hormigueros, de las termitas, que las hormigas tienen unas trayectorias no muy santas entre un hormiguero y otro, pero la distribución de los hormigueros satisfacen una especie de distribución equirrepartida geográficamente. Entonces, en este caso, los centros de acumulación son pozos de agua, esos pozos de agua artificiales, por eso me interesa. Son puestos con algún criterio, porque por ahí pasan mucho. O Sí. fue al revés. O sea, porque los tipos se concentran en los pozos de agua, pero antes no había pozos de agua. ¿Qué lo concentró ahí? Eso induce una distribución espacial, ¿no? Sí. Bueno, la discusión con Chamayé nos decía que en realidad los pozos de agua no fueron puestos al azar, fueron puestos para evitarle mucho desplazamiento a los elefantes. Y una cosa que es muy bonita de lo que acabas de decir, para un GPS, ¿verdad? Que viene de satélite, los elefantes son hormiguitas. Claro. En Uruguay no se puede estudiar elefantes porque no caben, eso lo sabemos. Claro, pero para el satélite, el elefante es una hormiga, punto. Muy bien. Y la otra pregunta, una tercera rápida, Matarile ahí, eso del rolling es para traerte la frontera hacia zonas donde no tenga problemas de la ruptura, eso lo entendí. Pero después, ¿hay alguna forma de hacer una transición para acercarse hacia la frontera? ¿O simplemente...? Bueno, en realidad lo del rolling es para garantizar que tú puedes verlo de dos puntos de vista, desde el punto de vista de ecuaciones diferenciales estocásticas o desde el punto de vista de ecuaciones derivadas parciales. Si lo ves desde el punto de vista de ecuaciones derivadas parciales, una condición sobre la frontera para que exista una regularidad de tal tipo de tu solución y punto. Entonces, el rolling lleva de por sí unos elementos muy lindos porque en realidad evita que tú te puedas, por ejemplo, un conjunto que se vaya haciendo larguísimo, cada vez más chiquitico, eso no puede ser rolling, porque por dentro no puedes rodar. Puedes rodar fuera, pero por dentro no. Entonces, en algún sentido es que las dos, la frontera interior y la frontera exterior vayan bien. Y ahí, Víctor sabe más de esto que yo, y ahí es donde vienen las desigualdades, ahí es donde uno puede aplicar bien las desigualdades a priori para poder estimar todas esas, para poder dar la existencia y la solución en el caso de la ecuación parabólica con condiciones de Neumann. Una más, Cristineta. Cristina, ¿puede uno más? Sí, bueno, claro. Fíjate, cuando hace la estimación que le metes una restricción al núcleo y dice con respecto a una medida mu, que generalmente es de soporte compacto para pegarla, para centrar la estimación, es con respecto a esa medida que los polinomios de Legendre se portan bien, o sea, no, porque estás en compacto, entonces en compacto puedes poner la medida de Legendre sin problema. Y entonces, ¿por qué los polinomios de Legendre son no sé, eso minimizan todos los polinomios minimizan algo? ¿Tú conoces al ruso ese que está en París 7? ¿Cómo es que se llama? Davidov, ya va. Sí, el que hace desigualdades de Oracle. Ese es el que hizo eso. Tú lo conoces. Sí. Lo que pasa es que no recuerdo. Ahorita te digo. El nombre. Bueno, chévere. Ya, no tengo más preguntas. Sí, la razón que te pregunté de la posibilidad de considerar tasas de nacimiento y muerte es porque hay una pregunta bien interesante cuando hay lo que se llama el efecto Ali, que es, digamos, tú puedes tener una situación donde la población, aun cuando haya muchos individuos, caen bajo un threshold en donde se extinguen. Si se ubican, digamos, en una población por debajo de un cierto nivel, donde entonces, digamos, en ese tipo de modelo, como que estás viendo el hecho de que tú tienes ese drift,
la pregunta interesante que surge es que, ok, si la población está en esa región donde tienden a desaparecer por ese efecto de reducción de la población, que se conoce como el efecto Valley en ecología, ellos son capaces de darse cuenta y digamos, sobrevivir, porque, digamos, la parte difusiva no los ayuda. O sea, la parte difusiva lo que hace es que se dispersan y van a morir. Pero la situación es que, ok, podría el drift ayudar a que se recuperen y se ubiquen, se concentren en una región donde sí pueden sobrevivir, ¿no? Entonces, es un problema interesante que surge desde el punto de vista, o sea, desde el punto de vista ecológico y también desde el punto de vista de la dinámica, ¿no? Cómo se modela, si ese modelo permite modelar esa situación, ¿no? Yo creo que una primera aproximación me parece que sí, porque yo no dije que hay otro tipo de problemas que son muy bonitos, que son lo que se llama fronteras permeables, en donde tú das una probabilidad de que puedas atravesar o no, ¿verdad? Entonces, y hay otro tipo de frontera que creo que Federico sabe, otro tipo de frontera que hace como un balance. Y yo creo que las fronteras y el drift se puede, porque cuando uno piensa que hay la frontera, esa frontera que rebota, tú puedes pensarla como un drift que es infinito, ¿verdad? Que de tal manera que te evita que salgas. No tienes por qué poner, y a lo mejor tú puedes pensar que hay huecos, ¿verdad? Esos huecos de zona que sería interesantísima estimarla, en la cual el X de T se acerca al cero, ¿verdad? La posición o se va de allí, o no sé, pero sería muy interesante, es un problema interesantísimo. Hay cosas interesantes desde el punto de vista de la modelación, que fue lo que cuando yo pasé 3 años yendo y viniendo a Grenoble, trabajé mucho en la modelación, ¿verdad? Y haciendo estadística en modelación de este tipo de cosas. Y después, cuando me vine a Uruguay, con esta gente, dije, bueno, lo que aprendimos, Clementina y yo, modelando, vamos a ver si podemos hacer estimación adaptativa. Pero hay cosas que pueden ser muy, muy interesantes, modelos, y ya estudiarlos desde el punto de vista de modelo, a ver si cumplen las condiciones de mixing, etcétera, o no, o se extingue, porque se podría extinguir, podría ser un problema de Dirichlet, ¿verdad? Cuando tú llegas a la frontera de ese sitio, si tú pudieras poner que cuando tú llegas a la frontera de una cierta región en donde tú sabes que ahí hay condiciones malas, ahí pones una frontera de Dirichlet, el que llega ahí se muere, ¿no? O el que atraviese una franja se muere. Entonces pone una frontera de Dirichlet, pero y pone por otro lado frontera de Neumann afuera, o fronteras permeables, o no de Dirichlet, permeable, con probabilidad de morirse al llegar o no. Todo ese tipo de cosas son muy bonitas, y de acuerdo a cómo tú mates a las especies o no, la probabilidad de que se muera o que no se muera, va a depender de la condición probabilística de tu modelo. Si es mixing o no es mixing, o desaparece, etc. Pero es una pregunta interesantísima. Yo estoy dispuesto a trabajar en todas esas cosas. Además, Rina aprendió R paralelo y nos corre todo en R paralelo. Excelente. Sí, es Davidov. No, no es Davidov, es el otro. Vale, lo acabo de conseguir No, aquí. es el otro, uno que es flaquito. Ese es David. No, Davidov es el de Lille. Davidov es el de Lille. El de París 7 es el otro, el que era amigo de Paul y después se pelearon. No, después les digo. Cuando en la grabación, quería hacer una pregunta de alguien que es bien, ¿cómo se dice? Fuera del asunto. Por ejemplo, en el caso de los delfines, ahí tendrían, ¿cómo harían con las condiciones de frontera? O sea, hay condiciones de frontera libres. La cosa se hace cada vez más complicada. O ahí se utiliza mucho lo que hace el grupo de probabilistas uruguayos, ¿verdad?
es que dice, bueno, yo no tengo frontera, la frontera me la crea el animal. Es decir, tú lo analizas y estima la frontera, que es la frontera natural, que, ¿no? O podrías tener, o por ejemplo, si tú tienes una bahía, que los delfines vienen a comer a la bahía, ahí tiene una frontera que es una frontera en parte libre, ¿no? Y tiene su frontera. Bueno, ahí hay muchas cosas. Interesante. No, son problemas preciosos. Y Víctor me acaba de excitar las neuronas, pero es una cosa buenísima. Agregar esas otras tasas, ¿no? Se plantea bien interesante, es decir, una realidad bien crítica desde el punto de vista ecológico y tratar de ver si el modelo con el que estás trabajando de alguna manera reproduce eso, ¿no? Claro, por supuesto. Es lo que permite el modelo lograr simular ese tipo de situaciones más complejas, ¿no? Bueno, yo le iba a decir a Cristina que leyendo un poco los artículos de su papá, porque Cristina y yo vamos a hacer una cosa, lo vamos a decir todavía. Sí, hay modelos así. Y creo que uno que escribió contigo. Sí, escribimos un trabajo que tiene que ver. Ese artículo es precioso. Lo tuve, o sea, afortunadamente como los rusos nos suministran todos los artículos del mundo, no tengo que escribirte a ti, Víctor, te mando el artículo. Pero ese artículo es precioso, realmente. Sí, precisamente digamos, ahí está planteado ese problema porque, digamos, típicamente la primera, cuando se introduce en ecología, la natalidad y la mortalidad típicamente aparece como un tipo de función logística, donde básicamente tú estás modelando que hay un cierto capacidad de carga de la población, pero ahí tú puedes tener poblaciones muy pequeñas y siempre se recuperan, o sea, y lo cual no es realista, o sea, típicamente o sea, si la población cae en un cierto nivel donde son muy pocos los que quedan, típicamente se extingue. Claro. Entonces, y si tú consideras un problema únicamente con difusión o con este movimiento aleatorio, en esa situación nunca sobrevive en una situación como esa porque no tiene algo que le permite acumularse y formar grupos, ¿no? Y en ese trabajo, parte del problema que ocurre es que ese tipo de difusión, como discutimos en ese trabajo con Marcos, está mal planteado en una ecuación en derivadas parciales, porque tiene una difusividad negativa. Mientras que en ese caso, como era un sistema de ODIs, entonces sí funciona. ¿Un sistema de qué? De ecuaciones diferenciales. Sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Es decir, en vez de tener un continuo en el espacio, consideras el espacio discretizado también. Okay. O sea, tiempo continuo, pero el espacio lo consideras como unas islas, o sea, discretizados. Entonces ahí el problema, pero si tú ves ese problema en espacio continuo, la ecuación que obtienes es una ecuación de difusión, pero con difusividad negativa, lo cual no está como que si tuviera el delta S fuese negativo en frente del laplaciano. Entonces eso no está bien planteado ese problema, ¿no? Se llama Sivakov, Chichi. Sivakov, Sivakov. El flaquito y que era íntimo de Paul y después se pelearon. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta o comentario? Yo tenía una pregunta. Ay, qué bueno, ya, entonces no me quiere, definitivamente no me quiere. No, lo que pasa es que como yo no soy especialista, de repente son preguntas medio ingenuas y no hace mucho sentido, yo qué sé. En realidad, por ejemplo, esa condición de rolling debe ser una condición de diferenciabilidad, supongo clase C2 o algo así. Sí, más o menos. Para que funcionen los algoritmos del teorema de Perron para probar existencia de soluciones aproximadas de problemas parabólicos, elípticos, perdón, esas cosas, ¿no?
Sí, 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 Otra pregunta sí también heurística era ¿por qué es que el movimiento de los elefantes es aleatorio? Porque si los elefantes se sabe que donde hay agua los elefantes van. Entonces eso no es tan aleatorio, sí. No, no es tan aleatorio, pero tú lo puedes ver como que es aleatorio. Eso tendría que ver, yo no sé. Fíjate que te acuerdas de mi ecuación, yo ponía un término aleatorio y un término determinístico. Si el término aleatorio tú le bajas sí, claro. el sigma, entonces lo tienes determinístico, pero lo que pasa es que el elefante de repente sigue su trayectoria, pero después se va por un lado, se va por otro. Sí, y claro, sí, eso visto desde el GPS, el GPS solamente va a ver grandes desplazamientos de la trayectoria tal. Entonces, pero se podría estudiar de manera. Lo que pasa es que si lo estudias desde el punto de vista determinístico, sí, no es completo el estudio, es lo que pasa con los modelos de especies, ¿no? Con de evolución de especies. Sí, exacto. Nunca las ecuaciones diferenciales exactas. Sí. ¿Perdón? Que el terreno puede ser irregular, ya eso introduce curvas a la derecha y a la izquierda de pequeña corrección. De pequeña corrección. Entonces, en realidad, si tu ecuación tiene algo determinístico y algo estocástico, entonces con eso puedes permitirte introducir un cierto ruido en la... Ok. Y eso te permite, tú sabes, Rafael, que lo que es importantísimo es que eso te permite la estimación. Lo otro no, lo otro es, en cambio, aquí te permite decir, ¿cuál es la probabilidad que los elefantes estén aquí? A lo mejor lo que estás diciendo son lugares comunes. Dice, bueno, alrededor de los pozos. No, pero esos que se fueron no son lugares comunes. Eso le da al zoólogo, como las zonas esas de supervivencia que decía Víctor, le da al zoólogo elementos para comprender el estado de una población y tener probabilidades. Esa es la gran ventaja de la modelación probabilística con respecto a la estrictamente determinística. Sí. Eso de tener medidas estacionarias, medidas invariantes, es una cosa muy útil porque te da distribuciones. Sí. Mi otra pregunta, que es un poco también en función de digamos, del punto de vista estadístico y de los estimadores, de repente un poco ingenuo, pero bueno, yo he estado estudiando últimamente una cosa que usan los estadísticos para medir distancias entre medidas, entre probabilidades, justamente para tratar de medir qué tan próximo está un estimador de una cierta medida que tú quieres aproximar. Es más o menos el mismo problema que tú estás considerando aquí, que se llama la geometría de Fisher Geometry. Ajá. Y la distancia es la distancia. ¿La conoce? ¿Es la distancia de Wasserstein o no? Otra no. Es una de repente, entonces, si de repente no conoces el asunto, pero el asunto es así, mira, más o menos, se le da una estructura de variedad. Sí. Y la métrica riemanniana es la matriz, agarras una base del espacio y le das, y la métrica riemanniana es la matriz de las covarianzas. Es la métrica de Fisher, eso es los resultados. Exactamente, la métrica de Fisher, exactamente. Entonces, la métrica de la información. Entonces, exactamente, Information Theory se llama la teoría. La métrica de información, sí. Y entonces esta teoría funciona cuando consideras probabilidades, es el caso, porque tú estás diciendo aquí, tú dijiste en algún momento que tus distribuciones eran todas positivas. Sí. Te perdimos. Sí, entonces yo me pregunto si no, bueno, no sé, de repente se podría medir la distancia entre porque me llamó mucho la atención eso que tomaras polinomios de Legendre para los estimadores, porque eso es una cosa, bueno, yo no conozco el asunto, ¿no? Y entonces me pareció extraño porque normalmente se toman otro tipo de polinomios como estimadores. Se preguntó si había... Sí. Cuando tú estás... La distancia de Fisher en general, la información son buenas cuando tiene un espacio paramétrico que aproxima una cosa a otra. Entonces, claro, ahora ¿qué pasa? Que la densidad es un parámetro, pero infinito dimensional.
Entonces, uno sustituye la información de Fisher por la distribución, por la información de Kullback, que en realidad es equivalente a la información de Fisher en el caso finito dimensional, pero se extiende de manera. Y entonces, eso es muy bonito. Ahora, el método que yo más o menos bosquejé, se hace bien cuando tú tienes normas cuadráticas, por aquello de que las normas cuadráticas provienen de un producto escalar. Eso es grosso modo. Cuando tú tienes una estructura como la distancia de Hellinger o la distancia de Kullback, que no proviene, entonces el manejo es mucho más difícil. Pero una cosa que es muy importante, todo esto surgió a finales del siglo pasado, con ese libro grande de otro ruso. Todas estas cosas son muy rusas, que trabajaba exclusivamente con distancias de información de Fisher, con distancias de Kullback y con distancias de Hellinger. Ese tipo de cosas, estas ideas. Lo que pasa es que rápidamente, cuando tú usas esa distancia que no son cuadráticas, ya los problemas se convierten técnicamente muy difíciles. Ya son difíciles en cuadráticos, en otras distancias son muy difíciles, pero es muy importante. Sí. Claro, si tú quieres realmente números, que tu problema te dé números, claro. Ahí realmente usar la geometría de información es una cosa porque o sea, si tú le pones una métrica riemanniana al espacio de las probabilidades. Yo he estado trabajando con ese asunto, de cuenta más específicamente, un problema que tiene que ver justamente con el formalismo termodinámico y la existencia de medidas de equilibrio para potenciales, que es más o menos que es más o menos un problema parecido a ese. Tú buscas medidas de equilibrio para ciertas dinámicas con ciertos observables, y entonces tienes estimadores que te ayudan a aproximar aquella medida. Y entonces como el espacio de las probabilidades no está parametrizado, es un espacio de dimensión infinita. Entonces uno lo que hace es que busca una base de L2 de un cierto espacio, del espacio tangente de una cierta variedad de banda que representa las medidas, y entonces intenta escribir la matriz de la métrica de Fisher, que es la matriz es una cosa, da una forma cuadrática en el espacio tangente que tiene dimensión infinita. Y entonces esa matriz tiene como coeficiente las covariancias de los elementos de la base. Y entonces tú tienes una hipótesis allí tienes decaimiento exponencial de correlaciones. Claro. Entonces esa matriz debe comportar bien a pesar de que es una cosa de dimensión infinita. Y entonces, claro, el asunto es que como tú decías, cuando el problema es parametrizado por un número finito de parámetros, es relativamente fácil calcular todas esas constantes, la métrica de Fisher, las geodésicas y las distancias y tal, y tienes aquella desigualdad de Fisher que es mayor que la distancia, o la cosa de Kullback que es mayor igual que la norma de Fisher, ¿no? Sí. Pero cuando el problema es de dimensión infinita, lo tienes que considerar como un problema. De hecho, la distancia no es una cosa cuadrática, pero es una distancia asociada a una forma cuadrática. Es un problema no lineal, pero es casi. Si tú piensas si tú tienes cerca dos probabilidades, tú podrías aproximar la distancia de Fisher de verdad por una cosa cuadrática. Claro, claro. En fin, no sé, estoy especulando. Hay muchas pregunta cosas, medio porque no soy especialista. Hay muchas cosas así en ese programa. Esa aproximación cuadrática es lo que da origen a la distancia de Hellinger, precisamente. Claro. Eso es. Claro. Pero es muy interesante, sí. Yo estoy a la orden. Yo no, soy muy difícil. Lo que me llamó la atención, cómo comparar, si tú tienes esos estimadores con polinomios de Legendre, cómo comparar la aproximación de esos estimadores por ejemplo, con la aproximación con polinomios de Chebyshev. Claro. Entonces, la teoría de la información. ¿Con cuál ganas o pierdes información? ¿Con cuál aproximación? Eso es un problema difícil, pero uno puede. Cuando yo decía el M, en realidad es una manera de seleccionar el núcleo. Hay maneras de seleccionar los núcleos de tal forma que minimicen un cierto riesgo. Pero bueno, eso es otra parte de la teoría. Pero es muy interesante.
No, está bien. O sea, si tú tienes como objetivo obtener números y tienes unos buenos estimadores, ok, úsalo. Eso es lo que tú estás haciendo esencialmente. Y bueno, chévere. Está bien bueno. Muy buena la idea. Los polinomios de Legendre vienen de la ley exponencial. No. No, ¿de qué ley vienen? Raíz de 1 menos x cuadrado. ¿De qué ley viene, Federico? Yo no sé. No, pues Federico sabe. No parece muy natural en todo caso. No, te tienes a todos asombrados con esos polinomios. No parece muy natural. No, los polinomios de Legendre tienen una cosa muy buena y es que son la base de los Gegenbauer, que son los armónicos esféricos en dimensión D. Ah, ya se le dio la pezuña al diablo. Sí, bueno, ya entendí todo. ¿Quién sabe eso? No, lo que pasa es que si tú consideras la esfera en dimensión D y consideras la base generada por el laplaciano, te aparecen unos polinomios de Gegenbauer que se expresan a través de los polinomios de Legendre. Ah, sí. Hacen parte como de las autofunciones, de la teoría espectral del laplaciano. Sí, sí. Ah, sí, ok. Tienes razón. Pero bueno, eso ya. Ok. Bueno, muchas gracias, Tichi, fue una verdadera. A mí me llamaba la atención que Rafael no me quiere. Porque no ha abierto. No, es que no entiendo. De hecho, no. Estaba guardando para el final. Bueno, pero bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Chichi. Vamos a agradecer a Chichi. Y muchas gracias, Chichi, por salvarnos una vez más. Pero ¿y qué pasó con el conferencista? Déjame, voy a parar la grabación. Okay. Habla mal del conferencista.